Bueno, el siguiente tema sería la curva de carga que va a tener un circuito con un diodo y una resistencia. Entonces tenemos acá el circuito básico de una fuente de tensión, un diodo semiconductor como un silvestre que estamos utilizando y por último una resistencia. Aquí el concepto que hay que aplicar es el análisis de leyes de Kirchhoff. Entonces, yo tengo aquí una malla, es decir, un circuito por el cual circula, valga la redundancia, una sola corriente, ya que tenemos todo lo que está conectado, está todo en serie. Entonces lo único que hay que aplicar es la ley de Kirchhoff, la ley de mallas, en donde yo voy sumando las caídas de tensiones de manera algebraica. Es decir, tengo que tener en cuenta dos cosas primero para la ley de Kirchhoff. Primero, cuáles dispositivos son los que aportan tensión al sistema y qué dispositivos son aquellos que consumen tensión al sistema. Entonces, tenemos la fuente de tensión es algo que aporta. Si aporta, entonces yo le voy a poner signo positivo. Todo lo que aporta. Entonces, si aporta tensión, va a ser positivo. Y si consume tensión, vamos a ponerle negativo. Entonces toda la suma algebraica de los que aportan y los que consumen tiene que ser igual a 0. Entonces yo empiezo. Mi fuente de tensión, ¿aporta o consume? Aporta. Entonces yo tengo más el valor de la fuente. Sigo el recorrido que hace mi corriente. Tengo acá el diodo. El diodo es un elemento que aporta o consume. Consume. Entonces, si consume, yo le tengo que restar. Y por último, nos queda mi resistencia. La resistencia aporta o consume. Consume, entonces, menos la caída de la tensión de la resistencia. Todo esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces, ahí ya tenemos la ecuación de mallas de la ley de Kirchhoff. Es decir, si yo despejo la E, el voltaje de la fuente, esto está negativo y tiene que pasar al otro lado positivo, VD más VR. Entonces ese es el valor de mi fuente. Lo que dice la ley de Kirchhoff es que la sumatoria de las caídas de tensiones debe ser igual a la fuente. Y esta es la ecuación que representa eso. Entonces, VR yo no tengo así tal cual en valores, pero sí yo esto podría reemplazar por su valor en ley de Ohm. Si yo quiero V, yo puedo multiplicar ID por R, ¿verdad? ID sería porque hay una sola corriente a través del sistema. Entonces, esto que está aquí, yo puedo volver a escribir como ID por R. Entonces es la misma cosa, pero ya en función a los datos que nosotros vamos teniendo. La tensión del diodo, recuerden que va a depender de si es del tipo de silicio o germanio. Entonces ahí ustedes tienen que acordar si era 0,4 o 0,7, 0,3 o 0,6, depende del tipo de diodo que tengan, ¿verdad? Entonces, normalmente se usa 0,7 porque siempre ese es el valor más común que se tienen en los ejercicios. Ahora bien, ¿cómo se hace la recta de carga? Bueno, la recta de carga que les voy a mostrar aquí es la intersección entre la curva del diodo, que esto ya da el fabricante, eso nosotros no tenemos que hacer, y lo que sería la curva del comportamiento de la resistencia. ¿Cómo yo voy a sacar los datos de esa curva? Pues de acuerdo a esta formulita que está aquí, de esta ecuación, yo lo único que tengo que primero es despejar la ID haciendo que BD sea igual a 0. Entonces, primero yo hago que BD sea igual a 0 y despejo ID. ¿Cómo hago eso? Pongo aquí BD más ID por R. Digo que tengo que hacer BD igual a 0, ¿verdad? Entonces si BD es igual a 0, yo tengo que E es igual a ID por R.
y yo necesito ID. Entonces, ID me sale E sobre R. Este es mi primer punto de mi curva, ¿verdad? No es en realidad de mi recta. Entonces, ¿dónde yo voy a colocar este de aquí? Este de aquí se coloca en la recta ID, en donde yo voy a tener que la máxima corriente que va a atravesar por el diodo va a ser la fuente sobre la resistencia. Esa es la más grande. Ese sería el primer punto. Ahora, el segundo punto. Para el segundo punto yo tengo que hacer que ID sea igual a 0. Entonces hago ID igual a 0 y despejo BD. ¿Está? Entonces, cuando yo hago eso, voy a volver a escribir aquí la ecuación. BD más ID por R. Entonces, ID yo hago 0 y me queda que E es igual a BD. O, hablando mejor, BD es igual a E. Entonces, este punto yo voy a colocar en la recta de BD, que sería en este eje. Entonces, acá sería mi siguiente punto. Entonces, yo uno estos dos puntos y automáticamente me sale este punto de aquí, que sería el punto Q o punto de trabajo, en donde si yo voy a verificar su localización, yo voy a tener V de Q y DQ, que serían los puntos, el punto exacto en donde el diodo y la resistencia trabajan de manera equilibrada, por decirlo así. Entonces, de esta manera es como se halla la curva de carga de un diodo.